¿Aló, me escuchan? Sí, profe. Bien. Benjamín, ¿me escuchan? Sí. ¿Tuvieron la oportunidad de ver algo de los Óscares que fue tema esta semana? Que hablaban nuestra película nacional nominada a un Óscar a Mejor Documental. No sé si vieron un poco la controversia que ha habido en ese tema. Vi que había como una pequeña polémica, pero Sí, hay no, una polémica, ¿no es cierto? no seguí yendo, la verdad. Mm. Ellos Bueno, igual habían bastantes polémicas con documentales. y más o menos saben de qué se trataba la polémica. No, profe, yo no. Bueno, la polémica gira en torno al hecho de que el documental chileno era considerado, quizá por algunos críticos nacionales, como más importante que el documental del Pulpo. Lo cual es una crítica interesante porque tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que es la ideología en el mensaje audiovisual. Ya de que los mensajes audiovisuales comunican o de alguna manera construyen discurso ideológico. Todos. Y para eso tenemos que entender qué es la ideología. ¿Ya? Y la ideología tiene que ver con el conjunto de ideas, ¿no es cierto?, que componen el tejido moral de una cultura. ¿Ya? De que tenemos una suerte de tejido moral ético en el cual existimos, y es como un tejido de ideas. Por ejemplo, ¿qué idea es importante en nuestra cultura? Por ejemplo, que los niños son importantes. Eso es una idea. ¿Ya? Una idea que hay que cuidar a los niños. Ya, esa es una idea fundamental, súper básica, pero es tan importante que está en nuestra Constitución y tan importante que está en la Constitución de las Naciones Unidas. La UNICEF es un organismo de las Naciones Unidas que existe porque está esa frase, de que los niños hay que cuidarlos, merecen un cuidado especial. Y esa es una idea, ¿ya? Y las ideas se tejen, son miles de ideas, pum, 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 y construyen lo que podríamos llamar un panorama moral o ético. Y ese panorama moral o ético es del cual dependemos para decir, por ejemplo, que el agente topo es más importante que la historia del pulpo, que es una crítica absolutamente ideológica, porque no tiene nada que ver con cuál es más entretenida, no tiene nada que ver con cuál está mejor filmada, cuál tiene mejores paletas de colores. Eh, de hecho, no tiene nada que ver con cuál tuvo más éxito o cuál es más popular, sino que tiene que ver esencialmente con la idea al centro del mensaje. Y lo que yo escuché era que, en efecto, yo no he visto la gente topo, pero la idea al centro de la gente topo es muy importante, porque tiene que ver con cómo cuidamos a nuestros viejitos. Y sí, los pulpos son importantes, que es otro mensaje. Y la historia personal del buzo que se mete y lo conoce es súper bonita. Pero parece que el mensaje de la gente topo es más relevante socialmente ahora. Lo dejo, es debatible, ¿eh? Esto lo que yo les digo no es que yo tenga la razón. O el crítico de la gente topo o el crítico de mi amigo el pulpo tenga la razón, sino que justamente es un terreno de debate. Y como hablábamos de que las críticas, ¿verdad? El mensaje crítico o el proceso crítico a veces construye un discurso que avanza con cada producción. Por lo tanto, la película de hoy es la crítica de la película anterior, y así sucesivamente. Este debate evoluciona. Y evoluciona, por ejemplo, en gran medida a través de nuestra cultura material. Nuestros libros, nuestro cine, nuestra música. A veces ustedes pueden decir que, no sé, pueden escuchar que un tata o un tío
dice, hoy la música de hoy día es súper mala, como que críticamente el mensaje va bajando de calidad, cada vez es más mala. Pero yo no soy tan rápido en emitir juicio, porque yo creo que hay algo dentro del mensaje que críticamente es importante y que tiene que ser una evolución. Entonces ahí nuestra mirada es importante. Todas las pequeñas herramientas que revisamos semana a semana, entender un mensaje audiovisual como un proceso teórico, después como un proceso técnico, que fue de lo que hablamos la semana pasada, y ahora vamos a tomarnos un ratito para hablar del mensaje audiovisual como un mensaje ideológico. Y les voy a pedir a ustedes también que apliquen esa mirada a los mensajes que están analizando. Pero antes de hacer eso, vamos a reiterar algo. Les voy a pedir que revisen en el aula virtual. Pueden encontrar, espérense que me voy a meter para compartir la pantalla, para que puedan ver. Pueden encontrar el calendario de la asignatura, ¿ya? Por lo menos de esta primera unidad. Y tenemos la próxima semana el cierre de esta primera unidad analítica, ¿ya? Entonces les voy a pedir que por favor revisen el material que subió al aula virtual para que puedan entregar y elaborar sus dossiers analíticos, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? La elección de nuestro material audiovisual que vamos a analizar en esta unidad, la crítica teórica, la crítica técnica y hoy día la crítica ideológica, ¿ya? Por tanto, es súper importante que se conecten con eso porque tenemos que cerrar esta unidad 1 la próxima semana, ¿ya? Y yo voy a evaluar con rúbrica este dossier. Está aquí, ¿ya? Entonces, si ustedes se meten acá, van a ver que en la calendarización es un PDF, lo pueden abrir. Están las etapas y los procesos que hemos visto esta primera unidad. ¿Ya? Hoy día estamos en el 28 de abril, o sea, vamos a ver lo que ustedes hicieron en torno al análisis técnico y vamos a ver el análisis ideológico que yo les voy a mostrar. ¿Ya? Entonces estamos acá. Para el 5 de mayo les voy a pedir que entreguen su dossier. ¿Ya? Así que por favor, pónganse a elaborarlo. No es difícil, una lámina o dos láminas por análisis, imagen, ideas, conceptos. Revisen los videos que hemos ido grabando con cada una de estas miradas al mensaje audiovisual. En la segunda unidad vamos a tener un enfoque en la producción del mensaje audiovisual, para que ustedes empiecen a trabajar y a mojarse las patitas con todos los aspectos formales, técnicos y teóricos y ideológicos que queremos emitir con nuestros mensajes, ¿ya? Pero es importante que no se pierdan mucho de esto, para que la próxima sesión puedan subir, vamos a dar la entrega para que la entreguen durante el día, su dossier en formato portafolio, ¿ya? Las compañeras que han presentado, la Sofía, hay varios que han presentado, han mostrado ejemplos súper buenos y excelentes de cómo hacer la presentación. Así que ahí tienen también a inspirarse o si tienen alguna duda. Vamos a tomarnos un ratito para ver lo que han traído, ¿ya? Me parece que Javier algo había avanzado, había partido con algo. María Ignacia, cuéntame. Hola, profe, María, ¿cómo está? Buenos días. hola, buenos días, Eh, qué gusto saludarte. la clase pasada no me pude meter porque tuve algunos problemas, estaba súper enferma, pero ya estoy mejor. Fuimos dos alumnos vinieron, fue súper chiquitita, pero fíjate que hablamos un montón, así que revísala en video ya. Es una entretenida clase. Sí, Y voy a tocar algunos temas técnicos que quedaron pendientes, que un par de videos en la presentación que no pudimos ver, pues los vamos a ver ahora. ya. Pero lo más importante es lo que hizo la Sofía, ya ver bien su trabajo, porque ella está avanzando súper bien en su proceso de análisis. Eh, Eh, de eso mismo le quería hablar, que yo tengo mi trabajo así desde la primera clase que lo tengo y no lo he podido mostrar, pero si es que me lo puede corregir en algún momento de la clase, bueno, no sé Javier va a si... mostrar el suyo y después tú muestras el tuyo, ¿te parece? Ya, sí, gracias, profe. De nada. Dale, Javier, comparte la pantalla. Bueno,
El enfoque del trabajo 3 creo que era cámara y enfoque, ¿no es cierto? Técnico. La temática. Cámara y Ya, enfoque son parte de la mirada técnica de un mensaje audiovisual, el audio, el guión, el vestuario de los personajes, la luz, todo es parte del aspecto técnico del mensaje. Entonces, este ya. enfoque tiene que ver con el aspecto técnico. Dale. Ya voy a mostrar como un avance, eso sí, porque no tenía claro cómo se... Sí, sin duda. Me avisa cuando se vea. ¿Se ve? Está empezando a aparecer, yo creo, ahí. Ya, esto lo pasa rápido porque todavía no lo tengo completado, pero básicamente explicar algunos conceptos que tienen relación con el tema, que vendría siendo la cámara, la función de la cámara, el enfoque, la imagen y finalmente la fotografía. Entonces voy a Ya, especificar claramente cómo se desglosa este concepto. ya, perfecto. Total. Entonces, tu enfoque Después, va a ser en los videojuegos. algo así, es lo que se me ocurrió como última hora. Bueno, muéstranos un poco lo que averiguaste con respecto a la cámara. No, es que quiero enfocarme principalmente en las imágenes, porque no tengo desarrollado en esta parte todavía. Pero ¿Ok? viene siendo como el instrumento que permite la elaboración de una imagen a través de la fotografía, Total. donde existen distintos procedimientos y funciones para establecer una foto con sus cualidades. Ya. Un concepto importante también, me acuerdo del curso de semiología que tuve, que es importante para analizar los signos, la interpretación también, los Ujú. lenguajes que pueden emitir una obra, una imagen, en este caso. Claro. Ahí están los desgloses, los distintos campos que abarca, los ámbitos, que en este caso vendría siendo la semiología en el arte, creo, no estoy Ya. seguro. Y este análisis lo hice en base al juego Forza Horizon 4, que es un juego de autos de mundo abierto, donde me enfoqué un poco en las perspectivas que ha hablado la clase pasada, si no me equivoco. Disculpa, Eh, ¿en qué plataforma funciona este juego? O En Xbox, sí. Ya. Y en sea, es de computador, consola. creo. De Es de consolas, sí. consolas, se juega con un amigo le decía la jaiba. Se juega con la La- jaiba. algo así. Claro, porque Y para Xbox hay teclado, ¿no? Hay gente que juega Xbox con teclado y mouse, no creo. es que se puede Ah, configurar se el puede. computador con el mando, pero Ya, con teclado y la consola creo que no. ya. Porque esos son aspectos interesantes de cómo uno se conecta con el juego, ¿ah? Recuerda Eso que lo el he juego notado. también, a través de la vibración, se comunica con el cuerpo. Hay una parte áptica de cómo se produce el contacto. Eh, y claro, estos juegos de carreras tienen un montón de eso. Mediante el mando, las vibraciones, ese tipo de Las cosas, ¿verdad? vibraciones, el sol, claro, como que te comunica ciertos aspectos como para producir una respuesta corporal, que es un campo que no es menor de la comunicación, del aspecto técnico del juego, porque le da un campo más de expresión. Pero creo que la concentración de tu trabajo va a ser la fotografía, así que dale. Ya. Acá tenemos otra perspectiva en primera persona y después se puede hacer una comparativa entre estas dos imágenes. Por ejemplo, mano izquierda está una imagen en tercera persona, mano derecha en primera persona, y donde influye esto al momento de jugar en el campo visual que le ofrece la experiencia. Claro, Por ejemplo, a mano izquierda es mucho más amplio, más panorámico. En cambio, el claro. lado derecho es más limitado por el hecho de que está la estructura del vehículo, está el pilar que limita la visión hacia el exterior y otros factores propios de la conducción. Ujú. Después está la semiótica, que no me acuerdo si está bien desarrollado. ¿Ya? Podemos interpretar estas dos imágenes de distintas maneras. Por ejemplo, la primera imagen corresponde a un vehículo clásico, se puede apreciar el contexto con una arquitectura clásica también. Aquí vendría siendo los efectos artísticos de la imagen, en este Claro. caso escala de grises, y en términos de se puede hacer una comparativa de estrato social. Este auto corresponde a un Bentley de 1926, si no me equivoco. Ujú. Entonces, ese era un auto característico de la realeza, entonces podría catalogarse como un auto de un estrato social alto. Claro. Y también el ambiente genera esa sensación de estar como en el 1900 por el tipo de iluminación que se ve ahí, los materiales, la estructura también.
En cambio, mano derecha vendría siendo lo opuesto, un vehículo moderno, un estrato social también alto por el costo que conlleva. Los colores fuertes y fluorescentes de esta imagen queda como algo más, una sensación más futurista. Y analizando un poco el contexto, uno puede ver por un escenario, puede ser, y da la sensación de estar con un festival o un evento de auto, algo así. Claro. Ahora, el otro tampoco es un auto de clase baja, digamos, no es un difícil, pero tiene un aspecto deportivo que el otro no tiene, que es más aristocrático. Aló. Sí. Aló, Héctor. Yo lo Aló, escucho cortado, profe. sí, estuve con algunas interrupciones de la conexión. Yo me quedé en la parte en que estaba hablando de... yo creo que somos Javier quizás los creo dos. que es el que tiene problemas porque yo escucho al profe perfecto. A ver. Bueno, probablemente tenemos los dos subidas y bajadas de conexión, pero Puede ser. a donde llegué yo, por lo menos hasta donde te escuché bien, fue que tú percibías que la imagen de la izquierda se conectaba más con la aristocracia de la época y la derecha tiene un contexto que si bien, bueno, no es un auto barato, obviamente, sí es más deportivo. ¿Se escuchó eso, Héctor? Me conecto al tiro, voy a cambiar de conexión. Dale. ¿Se escucha? Sí, te escucho. Ya, voy a compartir todo. Yo creo que tenéis que compartir pantalla de nuevo. Sí. ¿Se ve? Todavía no. ¿Estáis compartiendo, Javier? Sí. No sé qué pasa acá. Dale, ya debería ya aparecer. Prueba a compartir de nuevo. A ver, pon cancelar y comparte de nuevo. Y así no funciona, lo dejamos hasta ahí porque es para no perder la clase. Bueno, creo que también María Ignacia quería compartir. Dale tú, María Ignacia. Ya, profe, yo comparto. Em, ¿Se ve ahí? Ay, Sí, ya, voy aquí a abrir eso. Ahí se ve, ¿cierto? todavía no.
Ya, me avisan cuando Pero- se ve. Por favor. Sí, te aviso. Ahí lo veo, Yo sí lo veo. en morado. Sí. Sí, A mí no me aparece. esperemos nomás. Ahí está apareciendo. Ya, perfecto. Dale. Ya. Bueno, profe, voy a presentar lo que tenía que presentar la primera clase, pero Bueno, no este es el tengo punto de tanto partida. avance. ¿Cómo? Dale, dale nomás, tranquila. Bueno, una de las películas que a mí más me marcó fue Lucy. Dejé la sinopsis ahí para los que no saben de qué se trata, si quieren la puedo leer. Que Un resumen. Lucy es una joven que es como que ejerce de mula, se dedica a ocultar droga en su cuerpo para narcotraficantes, pero un día inesperadamente una de las bolsas de droga que transporta se rompe y su sistema absorbe dichos estupefacientes. Lo sorprendente es que en lugar de ir directa al hospital, las drogas le otorgan una serie de poderes sobrehumanos, tales como telequinesis, la cancelación de dolor, la habilidad de absorber el conocimiento de forma instantánea y una velocidad espectacular. Poderes que inevitablemente cambiarán su vida para siempre, convirtiendo a Lucy en una máquina de matar. Bueno, es como que ella puede desarrollar el 100% de su habilidad cerebral con estas drogas y a medida del transcurso de la película, ella va como poco a poco desarrollando estas cosas y es muy entretenido. A mí me gustó mucho esta película porque fue un abrir de ojos, sinceramente, porque son cosas que yo no me imaginaba que se podían hacer, que es ciencia ficción, pero tampoco es alejado de la realidad. Ujú. Y siempre me mantuvo en suspenso esta película, la verdad, eso. Y las escenas muy buenas. Por ejemplo, acá puse una escena de ella sentada, que es como en el final de la película, donde ella ya está viendo como que está tan avanzada que ella puede viajar en el tiempo y puede ir y volver fácilmente al lugar que ella quiera y vuelve a los inicios de la Tierra. Claro. Bueno, esta es la de Lucy. Algo que de esta película que a mí me interesó bastante, fuera que si me guste o no, es el cambio de perspectiva de una persona que tiene cero agencia, una Ujú. mujer que es una mula para narcotraficante. Imagínate lo que es la vida de una persona así, que tiene que tragarse bolsas de químicos peligrosos, asquerosos, para acarrearlos por otra persona por plata. O sea, entregándole tu vida a otra cosa, totalmente fuera de tu control. Sí. Y pasar de eso a algo que tiene el control de todo. Que hay el cambio de punto de vista, digamos. Incluso el tiempo. Que hay. En realidad, interesante la idea. De cómo por ejemplo, a mí yo no había pensado en todo lo que se podía hacer con el 100% de como, porque como nosotros tenemos el 10% de la capacidad cerebral y ella con el 100% podía hacer cosas inimaginables, yo Mm, tampoco creo que esté tan alejado de la realidad esta película. O sea, es ciencia ficción, pero creo que tampoco es como tan imposible, porque ya que no mm. sabemos qué se puede hacer. Y Claro, el dominio del cuerpo a través de la meditación es un campo bien misterioso. totalmente Eh, desconocido. eh, Interesante esta, qué buena. Este es Luc Besson, ¿o no? Un director famoso de películas interesantes. Sí, Luc Besson. igual estaba leyendo crítica y criticaron mucho la película. Fue bien criticada y como que decían que era fome, que no era entretenido, pero creo que es para un público, para un tipo de público que le interese esto, porque no es como que esté totalmente en constante acción, como Mm, también tiene otras cosas, el desarrollo de como los sus superpoderes, entre comillas, y todas esas cosas. sí. El tema del superpoder es un tema bien interesante en nuestra cultura. Y yo creo que esta película tiene un punto de vista bien propio de lo que es el superpoder y quién puede tener superpoderes al final. Eh, Claro. Así que bien interesante este tema. ¿Trajiste alguna otra? Sí, traje dos más. Dale, Traje muéstrame. un juego que son los Sims 4, que ¿Ya? bueno, los Sims en general. A mí desde chica siempre me ha gustado este juego. Eh, Se trata de que uno puede controlar a un Sim, que es como una persona virtual y que tiene una vida propia y tiene sus necesidades
biológicas propias, se puede morir de hambre, uno puede construir casas, puede trabajar, tiene un sueldo, etc. Me encanta este juego a mí, de hecho yo diría que por esto yo quise estudiar arquitectura, por este juego a mí me incentivó, porque como al construir casa en el juego me llamó la atención todos los diseños que se podían hacer, te da la libertad de poder elegir, me gusta mucho este juego. Y bueno, Yo también eso soy fanático de los Sims, fíjate. sí, es que son muy buenos. Sí, sí, yo Ya. también soy fanático. Encuentro que es una súper buena simulación de la cotidianidad, Sí, que no es fácil simularla, ¿verdad? no, Y y que en realidad en una escala pequeña, lo que domina la vida del sim domina nuestra vida también. claro, sí. De hecho, a ¿Mm? mí me gustaron mucho de estos Sims 4, la gráfica y todo, como cómo se asemeja a la realidad del Sim, porque tiene muchas más características. Uno no Mm. se espera qué puede pasar. Una cosa que han desarrollado harto, tengo la impresión, yo jugaba los Sims 1 en mi época, y sí, había un control fuerte del espacio, pero al final uno de los temas más importantes del Sim era su rutina. Claro. Yo creo que era lo que más costaba establecer, porque el sim tenía que trabajar, entonces tenía que tenerlo levantado a cierta hora, tenía que tomar desayuno, tenía que... Antes Después de cuando, algo, sí, después cuando volvía tenía que hacer su vida social, y ese aspecto social creo que se ha ampliado mucho, lo han profundizado un montón. sí, sí, de hecho sí. De tener hijos, polola, esposa, familia, como que en realidad llevarlo bien a una profundidad eh, Ujú. con las complejidades que tenemos nosotros, nuestras complejidades emocionales. Claro. Bueno, ¿Tú este todavía lo juego, juegas? sí, yo lo tengo en mi computador. Me gusta demasiado este juego. Yo diría que es que por esto yo por esto quise estudiar arquitectura, siento. Y por muchas otras cosas más, pero esto fue como el pie por lo que yo quise estudiar arquitectura. Por ¿Y qué cómo el aspecto del simple sentido. diseño espacial te tincaba? ¿Cómo? ¿Qué parte del diseño te tincaba? ¿Qué parte te conectó con la arquitectura? Por ejemplo, en cómo yo hacía el hogar, a mis Sims le gustaba o no le gustaba. Yo tenía que hacer la casa en base a lo que le gustaba a mi Sim. También Ya. a como los diferentes recorridos que yo podía hacer dentro de la casa que estaba haciendo, las diferentes formas exteriores. Yo puedo experimentar demasiado en este juego. ¿Y el sim responde al espacio? Sí, O sea, hay sí. espacios ¿y cómo lo afectan? Por ejemplo, un lugar muy aburrido, por ejemplo, en mi caso, que yo me empecé a dar cuenta, el sim se siente como que lo deprime, no le gusta y como que no ayuda a su barra de necesidades. Y un lugar que sea como acogedor, que le gusten los colores, la combinación de colores, el sim se siente cómodo, le gusta y anda feliz, como que ayuda a su barra de felicidad. ¿Y eso en qué impacta el juego, la barra de felicidad? En que anda mejor el sim, por ejemplo, cuando va al trabajo o para hacer relaciones sociales. Es que Mm. el sim es como una persona. Si se siente mal, no anda caminando mal, no hace todo más lento. Entonces, por eso igual es importante, me di cuenta también que es importante el entorno en las personas, para que hagan sus cosas de mejor manera. O eso hacía yo en el sim. Me dedicaba mucho a hacer las casas Claro. bonitas y acogedoras y bacán, entre comillas, para que ellos se sintieran cómodos. Me gusta mucho este juego. Oye, y las apariencias, la vestimenta, todo se ha desarrollado un montón, a los hobbies. Sí, sí, de hecho hay muchos como subjuegos, no sé cómo se llaman, como que están los Sims 4 en base y hay como otros juegos que es como Sims con animales, Sims con vampiros, Sims así como otras extensiones del juego. Pero a mí me gusta el normal, y aparte de que es Una más parte barato. como la básica, la parte de organización espacial y la parte un poco de manejo de sus gustos, vida, felicidad, bienestar. Claro, sí, eso me gusta bastante. Eso es lo que más me gusta de este juego. Súper bueno.
¿Y lo último que nos trajiste? No traje una película antigua, que esta es mi película favorita antigua. Más que la trama, que la verdad es que no me gusta tanto, me gusta como cómo está su entorno, todos los que son sus colores, cómo se visten, todo lo que caracterizaba esa época. Y bueno, esta película a mí me encanta como su espacio en general, me gusta más eso, y los musicales, como la gente alegre, eso es lo que me gusta de Grace. ¿Y qué aspecto de eso tiene que ver con la época en la que está hecha? El- bueno, todo, la verdad, como por ejemplo aquí puse una foto del lugar donde está Dani, que John ¿En la Travolta con izquierda? un amigo, ¿sí? Y Ujú. estaba como en una heladería y cómo era el lugar, por ejemplo. Como los colores, me llama mucho la atención cómo son los colores, como más opacos, de cómo era la grabación. Y por ejemplo acá los bailes, cómo se viste John Travolta, Mm. la Olivia Newton, todo. Me gusta mucho esta película, la verdad. Y en la feria, por ejemplo, cuando estaban en la feria, al final de la película, cuando iban a la feria de estas entretenciones, como ella iba vestida como chica mala de su época, que era ir de negro, con cuero, como que todo lo que caracterizaba esa época a mí me gustaba mucho. ¿Cómo difiere esa caracterización de los roles de los géneros hoy en día? Que ¿Es no son, distinto? sí, totalmente, porque no son tan marcados. Es que, por Mm. ejemplo, en ese momento se notaba mucho, así como que daban mucho a notar los chicos malos o los colores separaban mucho a los géneros, encuentro yo que en ese momento. Mm. O sea, habían roles mucho más establecidos, tanto de grupo como de género. Claro, Mm. sí. Era más fácil entender el panorama. Sí, Sí, ambas. hoy en día hay algo bien interesante y es que hombres y mujeres están cada vez más parecidos. Cómo se visten, las cosas que les interesan. Como Claro. que vemos, por ejemplo, acá en el prom, por ejemplo, en este baile como de graduación, Ujú. la diferencia como formal entre hombre y mujer de los años 60. Y los peinados Eh, me llaman mucho la atención también de las mujeres. Y los ahora, hombres, mucho gel. sí, hay algo bien interesante que podría ser parte de una crítica técnica o teórica en este caso, Ujú. y es que esta es una película de los 80, creo, si no me equivoco, si tú ves como la temporalidad, es una Sí. película de los 80 que es la película de un musical de los 70 Ujú. que es un musical de los 50. ¿Cachai, no? La secuencia. Sí. Tenéis los años 50, 60 originales, digamos, que tienen sus conflictos sociales, un montón de cosas. Después, en los 70, hacen un musical de esa época. Entonces, ya ese es un procesamiento y una síntesis. Chum. Con cierta música. Y después, en los 80, si no me equivoco, esto es del año 80 y algo, hacen una película del musical. Por lo tanto, esta es la película del musical, que es un musical de una época. ¿Ya? Entonces, hay varios puntos de lectura. Obviamente, Olivia Newton-John y John Travolta no son de los años 50, ellos son actores de los 80. Pero interpretan de alguna manera los valores, porque los musicales, ¿qué hacen? Esto es lo interesante. ¿Qué hace un musical? Un musical, por lo general, es la síntesis de una visión de una época. Pero yo creo que el año 59, ponte tú, fue un año, si tú te metes y ves las noticias del año 59, te vas a encontrar probablemente con un montón de eventos políticos y sociales súper graves. Por Ujú. ejemplo, fue una época de profunda lucha racial en Estados Unidos. Eh, si no me equivoco, no sé, no fue el 59, pero yo creo que los 60 fue más terrible. Yo creo que un poco el hecho de que esto sea el año 59 es justo antes de que el mundo pasara a los años 60. Y los años 60 debe ser una de las décadas socialmente más complejas del mundo occidental. Es el nacimiento de la Guerra Fría, en serio, después de la Guerra de Corea, ¿no es cierto? Los 60 es el año
es la década de la guerra de Vietnam, por ejemplo. Es en la década cuando matan a Martin Luther King, es la época cuando matan a Kennedy, ¿no es cierto? A Kennedy lo van a matar 3 años después de cuando ocurre esta película. Por lo tanto, esta película está en el umbral de cuando el mundo cambia por primera vez profundamente. La muerte de Kennedy, la invasión de Cuba, la Guerra Fría de Vietnam, que es una guerra terrible que dura, donde la juventud de Estados Unidos se revoluciona. Esto es antes del movimiento hippie, por ejemplo. Justo antes, así, un verano antes. Entonces, en realidad, cuando termina el musical, es bien profético de lo que viene. Porque Olivia Newton-John, que es inocente, virginal, aquí la vemos en su vestido blanco. El vestido blanco es el símbolo de la virginidad, de la inocencia. Por eso los niños se ponen vestidos blancos para la primera comunión y las mujeres se ponen vestido blanco para los matrimonios, porque indican o significan que son inocentes y virginales. No han sido corrompidas, entre comillas, por el deseo sexual, que son otros elementos que complejizan esto. Pero al final de la película, Olivia Newton-John ya no estaba vestida de blanco. De hecho, aquí la vemos abajo a la derecha un poquito, vemos su apariencia, y denota una pérdida de inocencia, entrando a los 60, indicando que termina la inocencia de Estados Unidos. La mujer es el símbolo más puro de cualquier cultura, si uno ve, ¿no es cierto? Es la mujer, es el vehículo de la vida, simboliza los valores maternales, por lo tanto en todas las culturas es el centro, ¿verdad? Las primeras esculturas son formas de mujeres, las Venus de Willendorf, de Tantán, ¿no es cierto?, que son las más antiguas representaciones del cuerpo humano, son mujeres. Y Olivia Newton-John acá nos indica que algo viene, algo va a cambiar después de este verano, que es una profecía. Lo podemos ver de varias maneras, ese baile, el último baile de estos dos cuerpos negros, nos entretiene, es entretenida, pero también nos despierta deseo, nos despierta las caras, cómo la miran a ella, los amigos, ¿verdad? En realidad podemos verlo como realmente una pérdida de algo y el comienzo de otra cosa. También el negro es un color muy violento. Hay una agresividad que quizás en los 50 no había y que en los 60 se despierta. Creo que también Vini representa una parte de la masculinidad que es bien tóxica y que agarra mucho vuelo en los 60, que es el hombre sin el control femenino. Porque obviamente el cambio de rol de la mujer de blanco a negro indica también la pérdida del control de la mujer a través de la familia. Si ella gana su independencia, el hombre queda sin control. Y el hombre sin control es el ser más violento del planeta. Por lo tanto, Vini, en esta ropa, con el cuero, por ejemplo, representa el auge en los 60 de las pandillas de motocicleta en Estados Unidos, por ejemplo. Es un fenómeno totalmente real, que parte como un movimiento de liberación masculina y se transforma en un tipo de crimen organizado en los 70 y 80, muy difíciles de controlar. De ahí viene, por ejemplo, todo el movimiento de Hells Angels. Por tanto, aquí hay varios símbolos que podemos ver críticamente y ideológicamente. Es una muy buena película, además. Muy entretenida la música. No había pensado desde esa perspectiva, la verdad, fue como un cambio igual de ver, como que me quedé para atrás. Es una manera bien interesante de verlo. Y, por ejemplo, fíjate en la relación que tienen los hombres con los autos, con las máquinas. Y la máquina es un tipo de construcción de la masculinidad, ¿verdad? Los hombres ponen mucha identidad sexual en las máquinas que ellos habitan. Las motos, los autos, la maquinaria de trabajo, son extensiones del cuerpo del hombre. Por lo tanto, fíjate que en esta parte, en esta imagen, están armando un auto, están armando una identidad. Pero ya hacia el final de la película esa identidad está armada. Y de hecho, el auto participa en una carrera bien mortal, ¿o no? Sí. El auto sale del taller y Vini, junto con otros amigos, se
enfrascan en una carrera muy peligrosa. ¿Y quiénes llegan a detenerlo? La mujer, La mujer. La Andy. mujer viene a sacarlo del auto. Pero como vamos a ver en los 60, eso se complejiza porque la mujer se transforma en él. Sandy al final se parece a un motociclista. Sí. ¿Ya? Entonces esas relaciones de género, en esta película particularmente, son muy interesantes. Yo creo que los ejemplos femeninos de esta película no son muy buenos, creo yo. Hay una mujer que se sale del colegio para estudiar peluquería, hay otra que queda embarazada, ella que renuncia a su inocencia en pos de una relación sexual más equitativa. Son todos logros de alguna manera, pero tampoco son, si los vemos con los ojos del tiempo, no son tan logros. Ninguna de estas mujeres parece que va a la universidad al final. Es como para mí es un final agridulce. Sí. Pero muy interesante tu ejemplo, te pasaste, gracias. Velo con ese No, ojo, si te gusta, si queréis, profundiza los símbolos de esta película. no, sí, voy a profundizarlo. Obviamente que quedé muy metida, la verdad, me gustó mucho como este otro lado. Sí, es un lado muy choro, muy entretenido. Creo que Gris tiene una segunda parte que es mala, me han dicho. Y no la Que no he querido ver, por es eso tan, no, es tan mala que ni siquiera vale la pena verla. es que por eso no Es quiero. como para sacarle más plata a la y además está en los 70, no tiene mucho brillo. Así que quédate con esta. Sí, profe. Muchas gracias por su, por su explicación. Ay, tengo aquí. Bueno, qué bueno que mostraron aquí algunos ejemplos. La idea es seguir profundizando esto con los tres tipos de crítica. Recuerden, tenemos tres miradas críticas. Yo voy a compartir la pantalla. ¿Tú estás dejando de compartir ahora, María? Sí, profe, ya dejé de Yo voy compartir. a abrir acá. Tengo que abrir mi PowerPoint. Si me esperan un segundito. También mi computador está funcionando muy, muy lento. Profe, podría presentar yo después. ¿O Tendrías que presentar ya. al tiro? Sí, al tiro. Ya. Porque yo creo que en mi presentación se nos va a ir el resto de la sesión. Ya, entonces la hago cortita con al tiro. ¿Se está viendo todavía o todavía no? Todavía no. Ya. Demos. ¿Se ve? Ahí ¿Ustedes lo se... ven, chiquillos? Yo estoy, Sí. todavía no lo veo. Pero yo estoy medio atrasado también. Ahí me va a aparecer. Ya. Adelante, dale, aquí yo lo veo. Estamos en Inception. Ya. Bueno, esta fue una de las primeras películas que me cautivó, por decirlo así, porque, bueno, además de la trama que tiene, que es como se meten dentro de los sueños para meter ideas, la forma en que ven la arquitectura o la creación de los mundos que hacen o las situaciones, fue una de las que me llevó a estudiar arquitectura dentro de mi perspectiva, porque ver la arquitectura de distintas formas de creación, de, de visualización, me cautivó mucho. Y en sí la película también tiene muchos quiebres o muchas realidades que van cambiando y que me cautivó mucho. Mm. Es una interesante óptica de la realidad esta. Sí, Sí, sí. Bueno, Nolan, vamos a hablar ahora un poco de Nolan también, pero Nolan es un cineasta que se preocupa de los temas importantes, de la percepción. Por lo tanto, sus películas siempre son transformadoras, fíjate. sí. Yo creo que la gran, digamos, una de las óperas magnas de él, y que es muy difícil de ver, es Tenet. ¿Cuál?
Tenet. No la he visto. Porque Tenet hace lo que aquí se hace con la realidad, Tenet lo hace con el tiempo. Entonces es bien difícil de verla. Pero si le dais un par de vistas, veía en YouTube algunos tutoriales y aprendí un poco del lenguaje de la película, se entiende la ambición gigantesca de Nolan con el lenguaje fílmico. Y es súper buena, en realidad. Yo la vi y la disfruté harto. Pero esta es una de mis favoritas también, lejos. Entretenido verla. Además, Es muy buena. el tema técnico que tiene con el audio, con el concepto de la cámara lenta, muy bueno. Sí. Pero sí. Esta fue una de las películas que me marcó porque la vi con mi papá. Me la mostró él y me dijo que era uno de los clásicos del cine antiguo. Mm. Y cuando la vi me dejó loco porque no tenía efectos, pero con la simple actuación y con la simple parte de como la creación que le hacían en la trama, me dejó en otro lado, así mirando de otra perspectiva. Y el final que tuvo, que fue como muy sorprendente para mí, me dejó muy cautivado con esta forma de cine que era la más antigua, pero en sí la trama era muy buena y nada, que esa fue la película que más me ha marcado, una de las que más recuerdo. Yo creo que para tu papá, ¿sabéis por qué tiene que haber sido muy interesante esta película? Para mi papá también, te digo al tiro. Mi papá es amante de esta película y yo creo que está una generación o media generación más arriba que tu papá. Pero sabéis que probablemente tu papá la reyó de su papá. De hecho, sí. Porque esta película, que es una película que se hereda, ¿sabes lo que se está heredando en realidad? Es la caracterización masculina de esta película. Porque estos son hombres muy atractivos para hombres. ¿Ya? Ellos son arquetipos masculinos muy potentes y muy simples. Robert Redford y Paul Newman deben ser dos de los hombres o de las estrellas masculinas como George Clooney y Brad Pitt de los años 60 y 70 y 80. ¿Ya? Por lo tanto, ellos son arquetipos de apariencia, pero también son arquetipos de masculinidad. Entonces, sí, en esta película representan un ideal masculino del bribón, el truán, que sigue desarrollándose. Por ejemplo, ellos dos son casi papás de Han Solo, como figura. Sí. ¿Cachai? Sí. Y es muy atractivo porque es el hombre que no se impone por la fuerza. Te propone una sinopsis alternativa, ¿no es cierto? Una visión alternativa de lo que es un hombre, que no es solamente por su fuerza, sino que también por su astucia. Y su inteligencia también. Y su inteligencia, exactamente. Y que con eso le puede ganar a cualquiera. Sí, de hecho esta película mi papá me la mostró por lo mismo, porque su papá se la había mostrado y ha pasado así. Y es como una película muy buena, además ya tiene un Oscar. Sí, es una película de hombres. Y sí, es muy interesante como de hombre. Además, representa muy bien, es una película de los años 60, creo, no estoy seguro si es 60 o 70, que representa muy bien los años 20, 30. Entonces también es un salto generacional, igual que lo que veíamos con Grease. Sintetiza, por ejemplo, la moda, es muy interesante. El póster de la película está como hecho por el ilustrador Lion Decker, que es un ilustrador clásico de los años 30, 40, que él junto con Norman Rockwell construyen la imagen de Estados Unidos a través del arte en los años 30 y 40. Lion Decker y Rockwell son los grandes artistas de la imagen americana. Son los Rembrandt y los Miguel Ángeles de Estados Unidos. Entonces, y ellos construyen con eso la imagen del hombre. El hombre de Lion Decker es muy potente. ¿Ya? Si tú buscáis a Lion Decker, que es el ilustrador del póster, te vas a dar cuenta que él... tú te vayas a querer parecer a los hombres que él dibuja. Por lo tanto, Lion Decker era un dibujante de moda masculina. Él era el que pintaba los cuadros de las camisas Arrow. Y los hombres querían verse como los hombres de Lion Decker. Y nosotros queremos ser como los hombres de esta película, que no me acuerdo si hay muchas mujeres acá, lo que es curioso. No, y nada, como una o dos que trabajan como... Exacto, esto es una relación de hombres con hombres, claro. Bueno, un buen análisis, y no lo digo en mala onda, es la carga homoerótica de eso también, de que la atracción entre hombres
es un tema bien difícil de hablar en nuestra cultura. Pues nos tildan inmediatamente, eres mariquita, como que inmediatamente el hombre paga un precio si muestra cualquier interés en la apariencia de otro hombre, aunque sea completamente platónica, ¿no es cierto? Oye, pucha, qué guapo Paul Newman. Tú no podrías decir eso con tus primos, po. Te matan, po, ¿cachai? Y no podéis decir, oye, que me encantaría tener un traje como el de Robert Redford. Y te van a mirar así como, ay, le gusta Robert Redford. Y tú, ya, bueno, chao, no puedo hablar de eso. ¿Con quién lo hablo? Con mi papá no puedo. Con mi hermano no puedo. ¿A quién le digo? ¿Cómo construyo mi identidad? ¿Con quién puedo hablarlo? Con nadie, po. Tenés que construirla tú. Súper interesante, qué buena. Con las películas y con los libros uno construye su identidad. Sí. Y aquí excelente ejemplo. ¿Ah? Sí, buenas. Buena. Véanla, chiquillos, si la pillan por ahí. Uf, extraordinario. Otra construcción de masculinidad. Absolutamente, qué buena esta película. Y además el cine que tiene Tarantino es impresionante. Sí. Bueno, yo cuando estuve en Tokio, ¿sabéis dónde me llevaron a comer? ¿Dónde? En el restaurante donde está la pelea de Uma Thurman con los 88 locos. Es un restaurante real. ¿En serio? Sí, y están las fotos de Tarantino ahí, cuando fue a filmar, con el dueño del restaurante, un restaurante famoso de Roppongi. Pero bien antiguo también. Es una casa gigante y adentro entráis y tenéis mesa arriba y abajo tenía un piso gigante abierto donde está la barra y ahí es donde hicieron la pelea. Oh, qué buena. No, heavy, súper heavy. Pero no, en efecto, Tarantino tiene una manera de filmar súper particular. Sí. Y acá hay otra construcción, fíjate qué diferente es Paul Newman y Robert Redford. Sí, yo creo. Que Travolta, dos parejas súper distintas y son dos modelos de masculinidad bien distintos. Sí, y de hecho durante la película, durante la película hay una ruptura entre ellos. Sí. Se quiebra la relación de los dos por un motivo. Uno quiere seguir un camino y el otro quiere seguir otro camino. De hecho ahí es cuando se separan, como con la parte después de como que la explosión matan a uno en el auto. Ahí el negrito se va y el otro queda haciendo como de matón. Claro, y uno ve lo que le pasa a Travolta, sin spoilers, ¿no es cierto? Pero es clara, el mensaje de Tarantino es claro, y especialmente con este cambio de tiempo. Porque tú veías el desenlace sin orden cronológico. Después de ver el conflicto. No es cronológico, claro. Hay una parte técnica de cómo él graba donde no es cronológico. Entonces, eso complejiza el mensaje. Pero también le da otra capa. Como que vemos el desenlace de Travolta antes de ver por qué. Sí, y después se comprende todo. No, de esta película yo la he visto varias veces y siempre lo voy pillando como más cosas. Y eso me lleva cautivando también, que como con el paso del tiempo la veo y encuentro como más cosas que no me había dado cuenta antes. No sé, la compañera que nos mostró Gris, ¿vio esta película? No, profe, no he visto esta película. Acá abajo a la derecha hay una cita directa al baile de Sandy y Vinny, que Tarantino la graba. Está inspirada en otro baile, que es un baile de una película italiana, pero esta escena replica la relación de género de la posmodernidad, que es muy distinta a la que establece Sandy con Vinny. De hecho, quizá podríamos ver que esta es la continuación de ese primer baile de Grease, porque ahora vemos a dónde lleva este camino a Sandy. ¿Qué le pasa a Uma Thurman después de este baile? ¿A mí? Este fue el baile después cuando quedó como drogada mal y le tuvieron que inyectar. En efecto, tiene una sobredosis de heroína. Y la escena es súper potente, ¿no es cierto? Travolta tiene que enterrarle una inyección de adrenalina directo al corazón. Por lo tanto, vemos exactamente el camino que acaba de tomar Sandy al final de Grease y dónde lleva ese camino. Por lo tanto, quizá podríamos decir que los años 2000 es una recuperación de su rol para la mujer, tratando de establecer un rol nuevo, no basado en el hombre, porque eso no lleva a ninguna parte buena. Sí. Pero esta es una película, digamos, semánticamente muy rica en símbolos. También, por ejemplo, ¿cuál es la posesión más valiosa
Ay, sí, qué peor. La posesión más valiosa de Vincent. ¿La más valiosa de Vincent? ¿Sí? ¿Cuál es su posesión más valiosa? Porque viene saliendo de la cárcel, ¿no es cierto? O no, ¿La Biblia o viene, no? viene llegando de Holanda. Llega a Estados Unidos de Holanda, donde estaba haciendo unos negocios. Después de vivir varios años allá en Holanda, vuelve. ¿Y Sí. qué es lo primero que recupera? Ah, no. ¿Alguien más que la haya visto? Su auto. Eso, sí. Tiene una conversación con Jules muy profunda donde le dice que lo más rico de haber vuelto es recuperar su auto. Porque en Europa, que es otra construcción de identidad, el auto no es tan importante. Están los Ferrari, los Bentley, todo lo que queráis, pero de todas maneras el hombre ya no necesita el auto para construir identidad. La construyen de manera diferente. Y en Estados Unidos el auto es un eje central de la construcción de identidad en América. Y ahí, claro, ahí él vuelve y recupera su auto. Pero junto con recuperar su auto, creo que alguien se lo raya. Y el gallo quiere matarlo, así literalmente matarlo. Sí. Muy, muy interesantes las conversaciones acá. Esta película tiene muy buenas conversaciones y muy buena acción. Sí. Sobre Así todo. que recomendable para todos. Oye, excelente, ¿ah? Cualquiera de estas te sirve para poder seguir analizando. Yo creo que el ejemplo más digamos, pedagógicamente accesible es el de Incepción. Pero los críticamente complejos son estos otros dos. Sí. El golpe y ¿cómo se llama? Y Pulp Fiction. Gracias, profe. De nada. Bueno, les voy a compartir la pantalla para que veamos esta tercera etapa de crítica, que se llama la crítica ideológica. ¿Ya? Voy a... Espera un segundito mientras fijo el... Espera un segundito. Aquí. Eso. Para compartir la pantalla. Se está abriendo. Deberían estar viendo dos fotos de dos pósters de película. Sí, se ven. ¿Me confirman? Ya. Bueno, lo que terminamos hablando en este aspecto técnico es que la mecánica de cómo cuento una historia, ¿ya? La mecánica de cómo cuento una historia está directamente relacionada con la historia que quiero contar, ¿no es cierto? No es solamente el tema de la trama, que podríamos decir es importante en una película, sino que todas las decisiones técnicas de la película, de cierta manera, apoyan y construyen el relato que el director quiere contar. ¿Ya? Estas dos películas, en realidad, son dos películas que ambas se tratan de la Segunda Guerra Mundial y toman el desembarco de Normandía como su punto pero técnicamente están separadas por varios años. ¿Ya? Una se llama El Día Más Largo y el otro se llama Soldado Spielberg. Salvando Soldado Ryan es una película de los 90, The Longest Day es una película de los años 60, que durante la guerra de Vietnam y el conflicto de la guerra de Vietnam trata de reconstituir el prestigio del ejército de Estados Unidos. Entonces, el lenguaje de The Longest Day es más propagandístico y el lenguaje de Saving Private Ryan es mucho más crítico del conflicto armado, ¿no es cierto? Trata de hacernos perder la inocencia del conflicto armado. De hecho, y eso es algo que los directores construyen con el punto de vista. ¿Ya? Por ejemplo, el punto de vista del Día Más Largo, esta es una de las escenas del desembarco, es consistentemente más limpio. ¿Ya? La composición es más serena, es más equilibrada. El punto de vista a menudo está alto, ¿ya? Como visto desde arriba de una torre de salvavidas.
para que podamos dominar varios elementos al mismo tiempo, ¿ya? Entonces lo que nos va a comunicar la toma es la dificultad del momento, del día, pero al mismo tiempo sin tomar una postura crítica frente a eso, porque estamos removidos, estamos desde afuera. De hecho, el principio, las primeras tomas de la película son desde el punto de vista de los alemanes, ¿ya? Algo que, por ejemplo, Salvando al Soldado Ryan no hace. Nosotros no vemos el punto de vista alemán hasta mucho más tarde en la película. Y el punto de vista de Spielberg es mucho más problemático, ¿ya? Spielberg, a través de la cámara y el punto de vista y la fotografía y la paleta de colores y distintos elementos del tiempo, construye una relación mucho más compleja con los hechos, ¿ya? De hecho, su construcción compositiva es como de otro mundo. Es difícil de entender dónde estamos parados. Es confusa, ¿no es cierto? Nos pone en un punto de vista donde no tenemos muy claro el rol que jugamos, que es un poco lo que él quiere replicar, ¿verdad?, gráficamente con el desembarco en Normandía, donde a través de distintas tomas, como por ejemplo esta, que es la toma desde adentro del barco de desembarco, y que él cita directamente de la película El día más largo, sin embargo lo llena con una violencia y una carnicería que la otra película no tiene. La otra película muestra el evento de manera mucho más limpia y objetiva, y lo que quiere hacer Spielberg es construir un relato profundamente subjetivo, ¿ya? Quiere que literalmente percibamos la subjetividad de la guerra, del punto de vista del que la está viviendo, ¿ya? No de alguien que está viendo una historia, sino que alguien que está viviendo el momento. De hecho, el atravesar la playa, tengo las tomas, pero no tenemos tiempo para verlas completas. El atravesar la playa, en la película El día más largo, se demora como 3 minutos, desde que desembarcan hasta que están en la base del búnker alemán. Sin embargo, y se muestra con una sola toma, ¿cierto? Hay una toma de dolly, donde la cámara se pone en un riel y avanza con los soldados corriendo por la playa hasta que llega al malecón donde están los alemanes. Un transcurso de no más de 1 o 2 minutos. Spielberg se demora 20 minutos a media hora en ir desde los barcos hasta el malecón. Se demora un montón en construir la presión y la tensión de ir desde el bote a la seguridad de la base de donde están los búnker alemanes, ¿ya? Y esos 20 minutos Spielberg los llena de subjetividad, constantemente de guata en la arena, ¿ya? En ningún momento casi tomando la vista superior. Esta, que parece ser una vista superior, está a la altura del ojo de los soldados. En ningún momento se sube a la silla del guardia, del salvavidas, para ver esto desde arriba. Tenemos 2 puntos de vista, el del soldado en la arena y el del alemán dentro del búnker. No hay un tercero, ¿ya? Y con eso, con esa herramienta técnica, Spielberg construye un relato distinto, ¿verdad? ¿Qué es lo que es la crítica ideológica? ¿Ya? Hemos visto la crítica teórica, la crítica técnica, y ahora vamos a hablar de la crítica ideológica, ¿ya? ¿Qué es lo que es la crítica ideológica? Primero veamos qué es lo que es ideología, ¿ya? Es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, nacional, institucional, etc. La ideología de algo es un conjunto de ideas, ¿ya? Es un conjunto de conceptos, ¿ya? A través de la articulación ideológica, las culturas construyen su mapa de valores, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos insertos en una cultura donde, por ejemplo, yo les podría plantear que la idea o el concepto de la libertad es importante. Y ustedes dirían, sí, profe, la libertad para nosotros los chilenos es importante. Está en el himno nacional, ¿no es cierto? Que la tumba será de los libres. Está en todos nuestros símbolos patrios la libertad. Por lo tanto, no es raro que nuestro sistema político sea una democracia liberal, ¿ya? Al punto que resulta a veces exasperante, frustrante, incluso peligrosa,
Pero espero que en el futuro tratemos de defender nuestra democracia liberal. Sería muy terrible tener un dictador, ¿no es cierto? Como que la dictadura, por ejemplo la de Pinochet, es profundamente antichilena, porque dentro de nuestro concepto de nación, de gente, la libertad está céntrica. Por lo tanto, nuestro sistema democrático debe prevalecer, venga lo que venga, ¿ya? Y eso es una idea, es una ideología que se transforma en un valor nacional. Cuando hacemos una crítica ideológica de algo, tenemos que criticar las ideas, ¿ya? Las ideas que componen el mensaje, lo que quiere decir el director, ¿ya? Por lo tanto, viendo El día más largo y Salvando al soldado Ryan, podemos criticar la ideología de la propaganda del día más largo, de tratar de mostrar un evento que fue sanguinario, terrible, traumático, desde el punto de vista de una victoria nacional, y no del sufrimiento de la gente que lo padeció. Mientras que Salvando al soldado Ryan trata de ser más conciliador con la subjetividad del soldado. Nos trata de acercar a su experiencia para que le tengamos más paciencia y le tengamos más cariño. ¿Verdad? Son ideas distintas. ¿Verdad? Por lo tanto, no debemos concentrarnos tanto en la forma, sino que en el contenido. Ahora, forma y contenido están ligados. Las críticas anteriores no las podemos dejar de lado en esta etapa, porque son la manera en la cual podemos entender el mensaje que estamos viendo, ¿ya? Tenemos que conectarnos con la etapa teórica y técnica para entender el mensaje ideológico, aunque no es lo que estamos criticando. Por lo tanto, debemos privilegiar el conjunto de ideas que corresponden a nuestro repertorio moral y ético, porque son aquellas con las cuales vamos a ver el mensaje del producto audiovisual que tenemos al frente. Si no tenemos una parada moral y ética, por muy básica que sea, cualquier mensaje nos sirve, ¿verdad? Si somos neutrales ética y moralmente, nada nos importa en realidad, o nada nos debería molestar. Para hacer una crítica ideológica, tenemos que también establecer nuestro punto de vista ideológico. Por ejemplo, ¿por qué nos gustan los villanos? ¿A ustedes les gustan los villanos, chiquillos, no? ¿Son parte importante de un mensaje, por ejemplo, del cine o de los videojuegos? ¿Tener un buen villano? Sí, es súper importante según yo. Por ejemplo, este es uno de mis villanos favoritos. Perdón. Antes de hablar de los villanos, por ejemplo, uno de los mensajes importantes y cómo relacionamos la visión técnica y la visión ideológica, por ejemplo, lo vamos a ver desde Batman, ¿ya? Y es súper importante entender que cómo se construyen estos mensajes representan una ideología. Recordemos que, como vimos al principio, técnicamente y teóricamente Batman es un producto de la cultura humana, ¿ya? Especialmente de la cultura occidental de Estados Unidos, partiendo en los años 30 con el nacimiento del crimen organizado. Por lo tanto, Batman, en su origen, es una declaración ideológica, ¿ya? Es el punto de vista ideológico. Pero Batman, como tiene tanto tiempo, ha tenido varias versiones, pero su origen está en un origen ideológico, ¿ya? Por lo tanto, no todas las versiones de Batman quizá las podemos criticar con la misma vara, ¿ya? Hay versiones de Batman que son más críticas que otras, ¿ok? ¿Y por qué el tema ideológico es tan importante? Yo creo que me faltó una diapo. A ver. Bueno, iba a ir a aparecer. Antes de hablar de los villanos, bueno, tenemos a la izquierda, ya, en este mensaje que vamos a ver desde el punto de vista ideológico, a la izquierda, por ejemplo, tenemos el Batman de Nolan, y a la derecha tenemos al Batman de Verhoeven, que es interpretado por George Clooney, que es objetivamente uno de los Batman más criticados desde la creación de la franquicia.
¿ya? El Batman de Nolan es uno de los más queridos y el Batman de Verhoeven es uno de los más odiados, justamente por cómo se acercan y se conectan con el origen y el propósito de Batman. Todos los aspectos técnicos y teóricos de Batman aparecen en su imagen y de ahí podemos interpretarlo ideológicamente, ¿ya? Por ejemplo, un personaje súper importante de Batman es Ciudad Gótica. Veamos el Batman de Verhoeven, cómo representa Ciudad Gótica. ¿Ya? La Ciudad Gótica de Verhoeven es una ciudad irreal, ¿ya? Muy distanciada de lo que podría ser la imagen de una ciudad que nosotros conocemos. Es una ciudad de fantasía y es una ciudad dominada, por ejemplo, por los colores neón, ¿ya? Y por las proyecciones. Por lo tanto, la ciudad misma es una proyección de fantasía, ¿ya? Por ejemplo, vemos que hay rascacielos, hay edificios, hay vapor, hay tuberías, pero todas están en un ambiente de irrealidad por la paleta de colores que ocupa el director, ¿ya? Veamos, por ejemplo, la ciudad gótica de Nolan. La ciudad gótica de Nolan es profundamente distinta. Se construye primero que nada con puntos de vista como este de un helicóptero, de un afiche publicitario, como nosotros vemos las ciudades de otros países. Nosotros estamos acostumbrados a verlas desde un helicóptero, por ejemplo, de las noticias o desde una película, ¿verdad? La ciudad gótica de Nolan es profundamente real, ¿ya? Constituida por los mismos elementos y colores de las ciudades contemporáneas de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, pero también de Chile. Ciudad gótica podría ser perfectamente Santiago, en esta imagen de su centro de negocios. Esto podría ser una imagen de Manhattan, por ejemplo, o el barrio en torno al Costanera Center. Incluso, desde su punto de vista de la calle, es profundamente familiar. En este enfrentamiento entre el Guasón y Batman, nada nos llama la atención de la construcción de realidad de esta ciudad. Incluso podemos ver algo de esto en el Joker, en la última película de Joaquín Phoenix, donde constituyen Ciudad Gótica, pero de los años 80, relatando quizá una posible historia de origen. Estos son elementos técnicos, pero que se conectan con la teoría de Batman. Por lo tanto, nosotros podríamos ya tener una opinión ideológica de estos dos Batman, ¿no es cierto? Y decir que, por ejemplo, el Batman de Nolan se acerca más a la construcción del mito original de Batman, que es una declaración ideológica de la relación entre política, crimen, poder y justicia. Mientras que la de Verhoeven, ¿cómo son los villanos de Verhoeven, por ejemplo? ¿Cómo construye los villanos de Verhoeven son caricaturas torpes de un villano, con motivaciones torpes, ¿ya? Por ejemplo, Mr. Freeze está obsesionado con los diamantes, porque pareciera que con eso va a poder congelar Ciudad Gótica para que su esposa pueda vivir en un mundo sub-cero. Todo de él es irreal, ¿ya? Su pintura, su actuación, está más ligada a los dibujos animados que a un antagonista real. Es difícil ver el origen del crimen organizado o el origen del crimen que Batman trata de resolver cuando es creado, ¿no es cierto? ¿Cómo es el antagonista de Nolan, verdad? El antagonista de Nolan es profundamente real, ¿ya? Y yo creo que en esta imagen, que es a mí de las más escalofriantes de la película, es verlo sin su maquillaje o con un maquillaje de color piel. Y no solo así, sino que vestido de policía. Esta imagen, por ejemplo, podría ser un cuadro con su mensaje ideológico artístico, ¿no es cierto? Confundiendo todos los roles que nosotros le podríamos atribuir a un villano de caricatura. Por último, ¿no es cierto?, veamos la tecnología. ¿Cuál es más compleja?
acá tenemos, por ejemplo, el auto de Batman de Verhoeven, ¿no es cierto? Quizá ya el queque sobre la torta, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Las velas de la torta serían el color neón del motor y la iluminación de las ruedas con el símbolo de Batman, ¿verdad? Y acá la ola de placer, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me encanta el Batmobile de Nolan, ¿no es cierto? Que es, en efecto, un vehículo militar. Y parece un vehículo militar, profundamente táctico, negro, desvía, las ondas de radar. Pero mi pregunta, ¿por qué es tan interesante? Y para mí tiene un doble significado, porque nos representa ideológicamente el conflicto del Batman con dinero. ¿Por qué tiene Bruce Wayne acceso a este auto? ¿Alguno de ustedes se acuerda o no? ¿Por qué tiene acceso a este auto Bruno Díaz? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? ¿Por qué, Mira, profe, que eh, se cortó esa parte hoy? ¿Por qué tiene acceso a este auto? Porque lo había construido su compañía, ¿no? Como la división Sí, como que tenía oculta. en efecto, porque parte de la compañía de Bruno Díaz es una empresa de armamento, lo cual para mí es súper complejo porque nos presenta no solamente este auto que nos encanta, espero que a ustedes también les guste, sino que nos muestra que el origen de este auto es moralmente complejo, porque Bruno Díaz tiene una empresa de armamento, ¿ya? Por lo tanto, el mismo personaje Batman, que parece ser el héroe, tiene un lado oscuro. Su riqueza está asociado a un enriquecimiento que podríamos decir es ilícito, igual que Tony Stark. Y por eso Tony Stark también es interesante. Porque nos presentan ideológicamente este campo de batalla moral. Mientras que el Batman de neón, ¿verdad? No es nada de eso. Tiene un símbolo de murciélago de oro, pero nada de eso lo hace interesante o moralmente complejo. Y por último, el traje, la apariencia, la construcción técnica de Batman mismo. El Batman de Nolan también muestra su origen táctico de una empresa de armamento. Por lo tanto, todo lo que tiene es tecnología militar de él, ¿ya? Lo cual para mí es complejo. Es un ser creado por el peor de nuestros instintos. Se conecta con ese aspecto psicológico del trauma y de la construcción oscura de algo que tiene un origen que a veces no nos gusta. Por eso él siempre dice, yo soy el héroe que ustedes necesitan, pero no el que se merecen. No soy Superman. Además, yo creo que la Liga de la Justicia construye pésimo eso después. Pero en el Batman de Nolan me hubiera gustado ver a Superman. Pero parece que no puede existir en ese mundo, porque ese mundo no conecta con los extraterrestres. No es parte del mundo teórico de Nolan. Pero veamos, por ejemplo, el traje de Batman y Robin. Liso, profundamente sexual, ¿ya? Algo que la masculinidad que construye Batman y Robin es muy distinta a la masculinidad que construye Nolan. Nolan está mucho más relacionado al caballero, al antiguo caballero medieval, ¿no es cierto? Y su armadura. Mientras que el traje de Batman y Robin no lo vemos como una armadura. Lo vemos como una sexualización de los músculos, una amplificación de la imagen del hombre como un conjunto muscular, no como un conjunto complejo de ideas, sino como un conjunto complejo de hormonas. Y por último, y esperemos, el Batman, el nuevo Batman. ¿Han visto el traje del nuevo Batman o no? El Batman que viene ahora de Pattinson. yo lo vi en Yo el no, por lo tráiler, menos. ¿no? El nuevo Batman construye otra realidad y creo que es súper interesante, ¿ya? Y lo quiero dejar ahí como porque se conecta con Batman como un detective, que es su verdadero origen.
¿Ya? Batman no era como un superhéroe. Batman tiene un aspecto que otros superhéroes no tienen, es que ocupa su tecnología para resolver crímenes como un detective. ¿Ya? Que es algo que se aleja del tema del poder y la fuerza y se acerca a una parte más analítica, donde él trabaja mucho en laboratorio, ¿ya? Que es parte de los cómics y de la construcción de su personaje, pero que se pierde. Y hay otro aspecto súper importante de este Batman que yo creo que me interesa mucho, que es el símbolo del murciélago, ¿ya? Si ustedes lo ven acá, el símbolo del murciélago parece mecánico, porque ¿saben de qué está construido? Está hecho con la pistola que mató a sus papás. Por lo tanto, el Batman nuevo creo que se conecta mucho mejor con el trauma psicológico teórico que vimos al principio, que es parte de la teoría de Batman, que es la constitución de un ser psicológicamente complejo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál sería como nuestro análisis final, verdad? Aquí podemos hacernos una opinión ideológica, ¿ya? Y esta opinión ideológica podría ser la siguiente. Mientras más la representación audiovisual se acerca al origen de lo que hace valioso al personaje, mejor el mensaje. Aunque me entretenga Batman y Robin y me encante su traje y me lo quiera poner, se aleja un montón de lo que hace que el personaje sea valioso. Por lo tanto, ideológicamente podemos oponernos, desde cómo está realizado técnicamente. No si es entretenido o no, eso no tiene que ver con la crítica ideológica, sino cuánto se acerca a la honestidad del personaje. Y para mí, la honestidad del personaje tiene que ver con mostrarnos una realidad compleja, con muchos puntos de vista, psicológicos, políticos, económicos, pero también morales y éticos. Y creo que el Batman de Pattinson está en esa sintonía, mostrándonos una dualidad moral. Y espero que eso se mantenga. Los videojuegos también nos muestran realidades morales complejas, ¿ya? Y creo que los invito a participar de ciertos juegos que en realidad nos muestran que el funcionamiento ético de las cosas es importante. El juego Journey instala la ética moral de superación del platformer, ¿ya? Es el platformer en su experiencia estética, moral y ética más profunda, ¿ya? Y tiene un final realmente para llorar, muy lindo, se los recomiendo. Para los que les gusten los Sims, conectarse, por ejemplo, con SimCity es una manera súper interesante de entender las mecánicas urbanas, ¿ya? Y este tipo de juego, que es el juego isométrico, visto desde arriba, parece que ha llegado ya a un ápice bien grande con esta construcción, por ejemplo, ya de ciudades complejas como en SimCity 2000, donde ocupando un motor 3D podemos también asumir una mirada subjetiva de la ciudad y no solamente quedarnos arriba. Por lo tanto, el rol del planificador también se complejiza y nos permite hacer una mirada ideológica de lo que es el dominio del punto de vista del videojuego. Y por último, los videos narrativos y los juegos de video narrativos que se están transformando en vehículos morales súper profundos. Que es un juego que jugué en enero, que se llama The Last of Us 2, y saben que no pasa un día que yo no me acuerde de este juego. Me ha hecho pensar en múltiples capas morales y éticas. Y lo que quiere decir, ¿no es cierto?, vivir en un mundo donde tenemos que perdonarnos para poder movernos hacia adelante. Donde el concepto del antagonista y el protagonista se confunden. Muy criticable para algunos, porque no les gusta que los pongan en el punto de vista de que uno quiere más agencia en sus juegos de video, pero para los que se dejaron llevar por la experiencia, una experiencia ideológica notable, ¿ya? Los invito a abrirse a este tipo de experiencias si es que pueden y tienen la oportunidad. Por lo tanto, para nuestro último dossier, para nuestra última página de nuestro dossier, tenemos que conectarnos con ese aspecto ético-ideológico, ¿ya? Y si vamos a hablar de Gris, como nos mostraba la compañera, tratar también de conectarnos lo que eso nos dice de las relaciones de género y del rol de la mujer y de lo que Sandy deja al dejar ese mundo y asumir el otro. Por lo tanto, esta es la parte como más entretenida de la crítica del mensaje audiovisual, porque nos metemos de lleno en el problema. Y los dejo hasta acá, chiquillos, porque ya estamos súper pasados de tiempo.
Espero que hayan disfrutado de esta parte de la presentación, porque, bueno, igual quiero ver lo que nos traen y vamos a poder corregirlo la próxima semana antes de cargarlo al aula virtual, ¿ok? Ok, profe. Ya, profe. Ya, chiquillos, nos vemos la Gracias. próxima semana. Sigan viendo películas, sigan viendo videos, sigan viendo series, sigan jugando PlayStation, Nintendo, lo que tengan, porque todo está codificado. ¿Ya? Chao, Nos profe, vemos, gracias. profe, cuídese. Hasta la Chao, próxima, profe. nos vemos. Estén bien. Chao, chao.